Buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión. Hoy la hicimos en un día festivo. Eh, es una sesión grabada, desde luego, pero no quisimos perder la secuencia de las transmisiones. Me presento, soy Israel Wilchis, soy el director de gestión sustentable de la empresa Diestra. Y el día de hoy vamos a seguir con estas transmisiones que hemos hecho de Mi Pyme Sustentable. Ya han visto que hemos tocado algunos temas que sí son de interés para las pymes. Y el de hoy también es justamente algo que vivimos, sobre todo los que estamos en el centro del país o los que vivimos en algunas zonas peligrosas respecto de los sismos en México. El día de hoy tenemos un tema que es la prevención y evaluación de los inmuebles, ¿no? En caso de sismo, sabemos que la cuestión de la prevención pues, es fundamental. Sí, y aquí nos va a acompañar una de nuestras consultoras experta en estos temas, es la arquitecto Debra Ruiz. Ella nos acompaña, ella estudió en la UNAM, es consultora certificada, es instructora certificada y sabe bastante de estos temas y justamente nos va a apoyar en ese sentido, sobre todo como ya lo mencioné, en la cuestión de la prevención que es importante. Igual si tiene algún comentario nos lo pueden ir dejando aquí en la transmisión sin ningún problema. Y pues yo le hago la presentación con nuestra invitada. Hola, Deb, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Israel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí, mira, ya vamos a empezar con este tema que es de mucha importancia para que todos podamos, sobre todo, prevenir, pero también en dado caso de que llegue a suceder un sismo, pues dar una evaluación rápida a nuestros inmuebles. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo en esta grabación. Espero que este tema sea de su interés y sobre todo que les ayude muchísimo. Así es que vamos a comenzar. Bien, pues va a ser principalmente la prevención y la evaluación de nuestros inmuebles en caso de sismo. Hay que entender primero que tenemos tipos de suelo en la Ciudad de México, principalmente vamos a hablar de esta zona que es como donde más nos pega esto del sismo. ¿Cuál es su importancia? Bueno, pues una vez que nosotros sabemos el tipo de suelo que tenemos, vamos a poder determinar su cimentación y por ende la estructura. Aunque ya esté construido, es importante que nosotros sepamos cómo está nuestro inmueble. Así es que vamos a tener tres tipos de suelo. El primero se le conoce como la zona de lomas, que es un suelo duro y con una duración de los sismos muy corta. La siguiente es la zona de transición. Este es un suelo intermedio entre duro y blando. Y la siguiente es en donde más nos pega en la Ciudad de México, que es la zona del lago. Es un suelo completamente blando y por lo tanto favorece la duración de los sismos. Aquí vamos a tener un esquema de cómo están más o menos los suelos y las zonas en las que son a veces más afectadas. Bien, este vamos a tomarlo como el punto número 1, conocer el tipo de suelo. El punto número 2, vamos a saber acerca de la subestructura y la estructura de un edificio, de un inmueble, de cualquier construcción, dígase vivienda, un pequeño negocio, un edificio de departamentos, etcétera. Vamos a tener la primera, la subestructura. Se define como toda la estructura que queda por debajo del nivel del terreno. Nosotros más bien lo conocemos como la cimentación. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de cimentación. Zapatas, losa de cimentación, cajón de cimentación, pilotes, pilas, etcétera. Es importante que nosotros lo conozcamos porque eso también nos va a dar pie para poder llevar a cabo nuestra estructura. La superestructura es toda estructura que está sobre el nivel del terreno, dígase columnas, traves, losa, etcétera. Una vez que hacemos el conjunto de esta subestructura y superestructura, es como nosotros vamos a poder detener y que se sostenga nuestro edificio, nuestra edificación. Vamos a tener una parte que se le conoce como bajada de cargas. La bajada de cargas son todas las fuerzas que actúan dentro del inmueble, es decir, el movimiento que recibe la losa, cómo transmite por las traves, de ahí baja hasta las columnas y al final a lo que sería la parte de la cimentación. Esta cimentación transmite todas estas fuerzas hacia el terreno,
Entonces, una vez que nosotros tenemos todo este cálculo, podemos determinar cómo va a trabajar nuestro inmueble durante el sismo. De hecho, desde que se va construyendo, desde que se diseña, es importante que nosotros sepamos cómo va a funcionar. Bien, pues vamos a tener diferentes tipos de estructuras. Las losas macizas, en concreto, serían en estos casos, la vigueta y bovedilla, la losa reticular y, claro, nuestros elementos que pasan todas estas cargas, que serían las columnas y las traves, que también pueden ser hechas de concreto con acero o, en su defecto, las siguientes serían estructuras completamente de acero. Serían, por ejemplo, vigas y estructuras espaciales y armaduras. Todas estas trabajan de diferente manera, pero el punto es que todas tienen que transmitir las cargas hasta por las traves, la columna, hasta la cimentación para el terreno. Bien, una vez que nosotros ya tenemos una idea de cómo vamos a estructurar o cómo está estructurado nuestra edificación, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del sismo. ¿Qué es el sismo? Es un evento completamente natural en el cual se libera energía en forma de ondas. Este evento puede deberse principalmente a tres factores. El primero, subducción, que es la introducción de una placa debajo de la otra. El número 2 se le conoce como falla normal. Es un movimiento de rotación entre las placas. Y el número 3, que son las fallas intraplacas, que es el acomodo natural del terreno por los espacios vacíos. Así es que ya una vez que tenemos más o menos por qué se dan los sismos, podemos hablar acerca de las ondas, los tipos de ondas que vamos a tener en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde como que nos pega más esto del sismo. Las ondas P. Las ondas P se trata de un movimiento de extensión y compresión, compresión. Es decir, va a ir haciéndose como si fuera un gusanito con el movimiento de un gusano, y entonces así es como se mueve el suelo. Estas ondas pues no pegan muchísimo como tal a las estructuras. El siguiente son las ondas S. Estas van a ser un serpenteo como constante de arriba a abajo, y esto, bueno, pues va a ser como un movimiento natural en donde el edificio o cualquier construcción se puede mover un poco más con referente al suelo. Las ondas Rayleigh, esas son como unas de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque además de que hacen este movimiento como serpenteo, como podemos ver en la imagen, en la parte amarilla y en la parte azul, se comprime y entonces esta onda todavía llega más fuerte. Esa es una de las ondas que más nos pega a nosotros en la Ciudad de México. Y aparte, el otro tipo de ondas son las ondas Love. Estas, si nosotros viéramos desde arriba el sismo, estas se mueven así como en zigzag, ¿no? Entonces, también ese movimiento del terreno nos cuesta mucho, mucho trabajo. Sin embargo, las edificaciones deben de estar calculadas y diseñadas para poder recibir estas ondas. Bien, pues una vez que ya conocemos un poco acerca del sismo, vamos a hablar acerca de las magnitudes, la escala de magnitud Richter. Vamos a tener los grados. Tenemos menos de 3.5, generalmente no se siente, pero sí es registrado. De 3.5 a 5 grados se siente, pero causa daños menores, o sea, son muy leves. De 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros en edificios. Esto puede ser tal vez que se quiebre una ventana o que se caiga un muro divisorio, etc. De 6.1 a 6.9, pues puede ocasionar ya daños severos en áreas muy pobladas. De 7 a 7.9 ya son terremotos mayores, es decir, este sí causa unos daños graves, ya es la caída de edificios completos, ¿no? Ventanas, muros, etcétera. Y bueno, ya las escalas de 8 o mayor, bueno, pues ya son un gran terremoto, y estas ya son destrucciones totales de ciudades o comunidades cercanas. Esto menciona cercana al epicentro, pero aquí en la Ciudad de México recordemos que es un suelo muy blando. Entonces, aunque el epicentro esté lejos, pero aquí la onda nos llega como, y nos movemos como si fuera gelatina, ¿no? Entonces, aunque esté lejos, no quiere decir que eso no afecte. O sea, la onda llega y de todas maneras a nosotros nos pega como si hubiera sido aquí a la vuelta de la esquina.
Entonces, bueno, ya una vez que tenemos estas magnitudes, vamos a pasar cómo afecta el sismo a un edificio no sismo resistente, es decir, que no está diseñado para poder enfrentar este movimiento. Bien, pues número uno, vamos a tener el movimiento del sismo que va a ser de manera lateral. Y si el edificio no está preparado, pues esta estructura se va a mover. Es decir, ya si pasamos al número dos, los daños de este edificio se van a concentrar principalmente en la planta baja, porque es la que está más cerca del suelo y es quien recibe las primeras ondas del sismo. Pero podemos tener dos afectaciones. La primera es que se caigan los muros, que incluso pueden ser divisorios. Esto es muy peligroso porque si se llega a caer, imagínense, alguien va pasando al lado, se te cae y bueno, pues no creo que alguien resista mucho a que se te caiga un muro completo. Y bueno, ya una vez que sufre estos daños estructurales el edificio, pues si la planta baja queda completamente dañada, lo que va a pasar con el edificio es que se va a desplomar por completo. Entonces, bueno, ahí es donde viene el derrumbe. Sin embargo, después del terremoto del 85, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México fue muy modificado, se hicieron unos cálculos, bueno, exhaustivos para que nosotros pudiésemos calcular y diseñar mejor los edificios con toda esta, pues con la tecnología que ya contamos y sobre todo con el conocimiento de cómo nos pega a nosotros en la Ciudad de México el sismo. Así es que vamos a tener que ahora tenemos edificios sismo resistentes. Es decir, vamos a buscar un equilibrio entre la resistencia y la ductilidad. Bien, vamos a ver qué es la ductilidad. Es la capacidad de deformarse de un edificio sin que éste se rompa. Así es que en el siguiente esquema que les presento aquí en la pantalla, vamos a tener este equilibrio que buscamos. Así es que vamos a ir primero con el color azul, que se trata de la resistencia. Van a ser mayores dimensiones en vigas y pilares, es decir, ya no podemos tener una columnita de 15 por 15, eso no nos va a resistir para nada. ¿Ok? Entonces ahora el reglamento de construcciones marca una columna mínima de 30 por 30, dependiendo y cómo lo pida también el tipo de suelo y los cálculos que el arquitecto o el ingeniero requieran. Número 2. Los pilares o las columnas y las vigas se construyen con masa cero. Antes del terremoto del 85, a las columnas únicamente se les ponían 4 varillas. Bueno, ahora van de 6 hasta 8 y así como lo requiere el cálculo, es necesario colocar esa cantidad de varillas. Y bueno, también los cimientos ahora van conectados en dos direcciones, es decir, no puedo tener una cimentación que no se conecte entre sí para que digamos que amarre, como si hiciera un cinturón. Imaginemos un banco con 4 patitas. Estas 4 patitas, no sé si han notado que incluso tienen alrededor un cinturón que las abraza. Pasa lo mismo con la cimentación. Tiene que estar abrazado para que éste no se abra a la hora en que nosotros nos sentemos. Pasa exactamente lo mismo con la cimentación. Toda la cimentación tiene que estar conectada para que cuando llegue el sismo, todo el edificio pueda trabajar en conjunto. Bueno, pues ahora el color verde vamos a pasar con la ductilidad. El primero es que los elementos estructurales, como las paredes, deben de estar bien anclados. Perdón, los no estructurales deben de estar bien anclados y evitar que, pero sin limitar la deformación de la estructura. Es decir, tiene que estar completamente fijo, pero a la hora en que se mueve el edificio, tiene también que moverse con él. No podemos tener un elemento completamente rígido. Este se tiene que mover para que se mueva con el mismo movimiento del sismo y entonces pasa y ya, o sea, todo tranquilo, no se queda rígido. El siguiente es que los pilares o las columnas deben de ser más resistentes que las vigas y bueno, obviamente estar construidas con materiales dúctiles. Regresamos a lo mismo, que se trata de deformarse pero sin romperse. Y bueno, la última serían uniones adecuadas entre pilares o columnas y las vigas, para que estas puedan trabajar en conjunto. De nada sirve que nosotros tengamos una columna y tengamos una viga y se rompa. Si esta se quiebra o falla, bueno, pues el edificio también se viene completamente abajo. Así es que hay que aclarar también que las vigas o las traves, todos sufren daños. O sea, es normal que un material se mueva de esa manera, pero se tiene que mover de forma homogénea, ¿ok? Y los pilares, bueno, también tienen que ser elásticos y que se mantengan sin daños.
Una vez que ya tenemos como una idea general de cómo trabaja un edificio sismo resistente, pues podemos pasar a la normativa, algunos puntos que nos marcan de cuáles son los principales requisitos que nosotros necesitamos para que un edificio sea sismo resistente. Digo, hay infinidad de requisitos, pero estos son algunos de ellos. Sobre todo si ahorita ustedes piensan en construir algún localito o algo para sus empresas, para sus negocios o alguna remodelación en casa, entonces también es importante conocer un poquito de esto. Bien, pues lo primero van a ser los esquemas simétricos de la construcción, es decir, aunque nosotros tengamos diferentes formas para la construcción, o sea, en su diseño, de preferencia es que sea simétrico, para que entonces todas las fuerzas puedan transmitirse de una sola manera y no tengamos una fuerza bajando por aquí, otra por acá, etcétera. No digo que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. En México hay ejemplos de algunos edificios y en el extranjero también. Es solo que el cálculo es más complicado y sobre todo es más caro. Cuando nosotros queremos hacer esto, hay que invertirle un poco más de tecnología para que nosotros podamos tener este tipo de edificaciones. La distribución tiene que ser homogénea en la rigidez y la construcción de la carga. Bueno, tenemos también tecnologías en la construcción. Por ejemplo, una de ellas son las juntas antisísmicas. Es decir, si nosotros tenemos un elemento muy largo, entonces a la hora de moverse es más fácil que se fracture. Si nosotros seccionamos ese elemento muy largo en pequeñas secciones, entonces estas van a trabajar en conjunto, pero no se van a fracturar porque son segmentos más cortos. Esto es mucho más fácil a la hora en que viene el sismo y nos mueve toda la edificación. Y, por ejemplo, también hay algunos limitantes, ¿no? Se prohíbe en edificios con 5 niveles o más que ya esos muros divisorios sean, por ejemplo, construidos de ladrillo. Lo que se recomienda es que sean como más ligeros, ¿no? También tenemos el panel, tenemos tabla roca, duroc, etcétera. Tenemos infinidad de materiales que pueden cubrir o cumplir con todas estas cuestiones. Bien, pues también tenemos los materiales, bueno, son muy importantes, la fortificación entre los tabiques, etcétera. Y en la cuestión de la cimentación, pues se pueden incluso poner tecnologías, ¿no? Como son los hidráulicos, como son las almohadas, para que estos permitan que el edificio sea más amigable a la hora de que llegue el sismo. Pues aquí también nos ponen algunas formas preferidas de las edificaciones. La primera es el rectángulo, es como la clásica. Todos tratamos de diseñar en rectángulo y con eso es más fácil calcularlo o, bueno, para su diseño y el cómo se mueve a la hora de que llegue el sismo. El cuadrado es otra de las formas amigables. El polígono, sobre todo que sean como simétricos. Y el círculo. Esos son algunas de las formas que más utilizamos. Les reitero, no es siempre el que tengamos que utilizar esas formas, solamente si nosotros tenemos formas más irregulares, pues el cálculo va a ser más complicado y por lo tanto vamos a tener que añadir un poco más de tecnología. Bien, pues una vez que tenemos más o menos algunas de las especificaciones que se piden para los edificios sismo resistentes, habrá quienes ya tenemos algo construido y decimos, híjole, necesitamos hacer un mejoramiento, ¿no? Tenemos soluciones convencionales. Esto siempre les recomiendo. Hay que consultar a un profesional. A veces a nosotros tenemos mucho aquí en México lo que es la autoconstrucción. Está bien. Sin embargo, para este tipo de cuestiones ya necesitamos a un profesional, a un ingeniero o un arquitecto que realmente nos oriente el cómo debemos de hacer este trabajo. Pues algunas de las soluciones convencionales es añadir muros estructurales, ¿no? De concreto principalmente, para que nosotros podamos reforzar esas columnas o esas traves que necesitamos para que nuestro edificio sea un poco más resistente. El siguiente, bueno, pues añadir barras diagonales. Esto también ayuda. Como les comento, es muy importante que consultemos a un profesionista porque él va a saber qué es lo mejor para nuestra edificación. No todos los edificios trabajan de manera similar, así es que se tiene que hacer toda una evaluación. El siguiente es añadir muretes, ¿no? Laterales junto a las columnas. El otro es reforzar los pilares, las columnas o vigas con acero, con concreto, etcétera.
Así podemos, son como las soluciones más convencionales que nos podemos encontrar nosotros aquí en México. Ya si buscamos unas soluciones más avanzadas, ¿no? Que también son más caras, obviamente, pues ya es instalar los disipadores de energía, ¿no? Transmiten la energía, la carga de diferentes maneras, o apoyar incluso el edificio sobre los elementos de goma. Pero esto viene pues desde la cimentación. Así es que debemos de tener un buen diseño y un buen cálculo desde que se construye. Y si no pudo ser así porque nosotros rentamos o cualquier cosa, es muy bueno que nosotros hagamos una evaluación y sepamos cómo está nuestro edificio. Bien, pues vamos a tener algunos pasos que nosotros debemos de hacer. Esta ficha la sacó el gobierno de la Ciudad de México después de la tragedia del 19 de septiembre del 2017. Así es que vamos a tener algunos pasos. El antes, el durante y el después. Antes, en casa, ¿qué tenemos que hacer? Revisar constantemente la estructura de nuestro lugar. Eso es importante. A veces nosotros pensamos que ya quedó nuestra casita, ya quedó nuestro negocio, ahí está nuestra construcción. No, necesita un mantenimiento. Es importante que nosotros de vez en cuando le echemos un ojito a las columnas, a las traves, a los muros. Hay veces en que los muros pueden estar fisurados o incluso fracturados y que decimos, ay, pues nada más le tapamos aquí. No, eso es muy irresponsable de nuestra parte. Así es que es importante que nosotros nos demos ese tiempo para revisar nuestra estructura. El siguiente es identificar las zonas de menor riesgo, es decir, dónde tenemos objetos que se caen, las ventanas, etcétera, que nos puedan lastimar a la hora del sismo. Entonces, si nosotros ya tenemos localizados estos puntos antes de que suceda el sismo, o sea, mucho antes, estoy diciendo que lo podemos tener localizado 1 año, 2 años, 3 años antes, y sabemos que cuando sea el sismo, nosotros no vamos a correr a esa zona. Por lo tanto, vamos a poder salvaguardar un poco más nuestra vida, el hecho de que no se nos caiga un vidrio, de que no se nos caiga un espejo, de que no se nos caigan los trastes, ¿no? O sea, tener toda esta cuestión de asegurar los trastes, los vasos, es muy importante. El siguiente es tener a la mano un directorio con los números de emergencia. Ahorita nosotros sabemos que ya se puede resumir todo en el 911. Sin embargo, es importante que sepamos los otros números de emergencia porque a veces las líneas se saturan o sobre todo en casos de tragedia, pues no entra nuestra llamada o de aquí a que nos comunican. Entonces, es importante que nosotros y todos los integrantes de nuestra familia, de nuestro negocio, tengamos el conocimiento de todo esto. También, aparte de los números de emergencia, es importante tener un botiquín de primeros auxilios por cualquier cosa. Un radio con pilas, una linterna, provisiones, agua y alimento enlatado. Yo sé que, pues a veces como todos los mexicanos, ¿no? Ya pasa la tragedia y después se nos olvida que debemos de tener todo este kit, ¿no? Muchos le decían el kit de supervivencia y es muy importante. Así es que sí hago mucho hincapié en esto. Yo sé que el sismo pasó ya hace tiempo, sin embargo, no somos una zona que esté libre o exenta de que no nos pueda volver a pasar. Yo espero que no, pero debemos de estar prevenidos para todo. El siguiente es pues realizar un plan familiar o incluso con tus compañeros de trabajo, con el negocio de protección civil, para que tú, tu familia, tus compañeros de trabajo pues sepan qué actividades deben de realizar antes, durante y después de una emergencia. Tener estos protocolos, créanme que a veces, o bueno, no, la mayoría de las veces, pues salva vidas. El hecho de que nosotros sepamos en primera instancia que no debemos de entrar en pánico, eso ya es muchísimo. Sin embargo, pues hay veces en que lo primero que nos dicen, no corro, no grito, no empujo y parece que es lo primero que hacemos. Así es que es muy importante que nosotros estemos conscientes de la situación que estemos viviendo, nos tranquilicemos y apliquemos ese plan que nosotros debemos de tener con nuestras familias o con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y aquí nos los menciona en la oficina u en otro lugar, pues ubicado por la señalética que nosotros es obligatorio que deben de tener todas estas empresas, una señalética, rutas de evacuación, escaleras, salida de emergencia, lugares más seguros, etcétera. Y también identificar en nuestra área de trabajo las zonas de menor riesgo.
Bien, pues esto es el antes, ¿no? Es importante que nosotros lo sepamos, lo podemos ir trabajando, ¿por qué no? Podemos ir viendo si podemos hacer un plan de acción con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ubicar la señalética, dónde está la puerta más cercana, cuál es la salida de emergencia, etcétera. Durante. Bien, pues en casa, si nosotros escuchamos la alerta sísmica, debemos primero que nada mantener la calma. Yo sé que es difícil ya una vez que estamos escuchando, estamos ya muy paniqueados por esta situación, pero si nosotros mantenemos la calma, nosotros vamos a poder pensar y tener acciones durante el sismo. Vamos a evitar, bueno, evacuar de ser posible, ¿no? No, si nosotros estamos en un último piso en un edificio de 20 niveles, no vamos a poder evacuar. Sin embargo, por eso es importante tener un plan con protección civil para saber cómo debemos actuar en cada uno de los casos. Y bueno, si te es posible, evacúas. Si no, pues te repliegas, esto dependiendo del programa que se tenga con protección civil. Aléjate de las ventanas y de muebles que pudiesen caer. Esto es muy importante. También por ello lo tenemos en el paso número 1, el antes. Saber dónde están estos objetos que se nos pueden caer y así nosotros poder evitar estos lugares a la hora del sismo. Una vez que es perceptible el movimiento telúrico, pues no hay que intentar evacuar el inmueble, no hay que utilizar los elevadores ni las escaleras. Una cosa es que nosotros intentemos bajar, ¿no? Y nos estemos cuidando nosotros, pero recordemos que tenemos también una responsabilidad social y nosotros podríamos causar un accidente. Así es que por eso también es muy importante mantener la calma, para evitar el que nosotros causemos un accidente y las cosas se pongan todavía peores de la situación que ya estamos viviendo. Y bien, pues el durante también aplica tanto en casa, en la oficina, en cualquier lugar, pero también aplica cuando estamos en la calle. Así es que la primera va a ser alejarnos completamente de los edificios, ventanas, cables, postes y bardas. Recuerden que muchos de los inmuebles pues tienen también esta zona de seguridad, ¿ok? Esta zona de seguridad está calculada para que el edificio jamás va a caer en esa zona. Entonces, en donde ustedes vean un punto de reunión, una zona de seguridad, corran ahí, es el lugar más seguro. Si no hay una zona de seguridad porque vamos caminando en la calle, bueno, hay que tratar de alejarnos lo más posible de objetos que se puedan caer, ventanas, muros, edificios, cualquier cosa. Postes de luz también, porque no sabemos la situación o cómo venga el movimiento o cuánto vaya a durar. Así es que esto es muy importante. El siguiente, si vamos en el transporte público o a bordo de un vehículo, pide que se detengan. Si tú ya sentiste el movimiento, entonces queda en nosotros el que podamos hacer que los demás se detengan poco a poco. Tampoco estamos pidiendo que si vas a 80, pues te vas a frenar en seco. No, no, poco a poco podemos ir incluso sacando las manos, ¿no? Haciendo como el movimiento de ir bajando la velocidad y ya también pues la alerta sísmica se escucha en el radio, etcétera, entonces ya es como que un poco, si yo la estoy escuchando y de repente veo que alguien saca las manos, que está así como haciéndome la señal de que bajemos la velocidad, bueno, pues ya es un poco más fácil que podamos mantener esta situación. Y por último, en el durante, pues es mantenerse informado acerca de las indicaciones de las autoridades, ¿ok? Si Protección Civil nos está dando algunas indicaciones, hay que seguirlas, por favor, al pie de la letra. De verdad, ellos estudian mucho, nos ayudan muchísimo y pues podemos salvar vidas, incluso la nuestra. Es muy importante. Y bueno, el paso número 3, que sería el después del sismo. Una vez terminada el movimiento telúrico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues podemos verificar el estado de las instalaciones, en casa, en la oficina, en la escuela. Hay que tener mucho cuidado en esto. Nosotros podemos entrar y hacer un chequeo rápido. Sin embargo, no podemos hacer que entremos todos como si nada hubiera pasado porque hay estructuras que quedan frágiles y con cualquier movimiento o vibración, así ya haya pasado el sismo, así ya hayan pasado algunos minutos, se puede desplomar. Así es que si en algún momento ustedes ven que no es como de mucha confianza entrar, entonces mejor no entramos. Hablamos a Protección Civil y entonces ellos nos darán las indicaciones pertinentes para que nosotros podamos manejar esta situación. La siguiente, si vamos a entrar porque vemos que nuestra estructura está bien, nuestra casa, oficina, es de suma importancia que no prendamos ningún cerillo, ninguno. ¿Por qué? Porque las tuberías
también se pueden quebrar. Y esto, bueno, principalmente por la tubería de gas. Entonces puede haber una fuga mínima. Y si nosotros, bueno, prendemos un cerillo, no quiero ni contarles, ¿no? Entonces se hacen los accidentes todavía más grandes. Si detectas daños estructurales, principalmente en tu inmueble, desocúpalo, desalójalo, lo reportamos y entonces Protección Civil o de la delegación de tu alcaldía, pues ya te va a poder indicar qué es lo que sigue y qué pasaría con tu inmueble. Y el siguiente, bueno, pues lo mismo es mantenernos informados acerca de las indicaciones de las autoridades. Recordemos que nosotros estamos en un punto, pero somos una ciudad enorme, somos un país enorme, y entonces el estar informados vamos a poder monitorear qué es lo que está pasando. Incluso para poder reunirnos con nuestros familiares, no siempre nos toca que los sismos estamos todos juntos o con nuestros compañeros de trabajo. Bueno, pues ¿sabes qué? Tal calle está cerrada, no nos vamos a ir a aglomerar ahí, o sea, hay que buscar y también nosotros ayudar a las autoridades por esa parte. Si nosotros estamos informados, podemos saber cómo responder ante esta situación. Bien, pues ya una vez que tenemos estos 3 pasos, vamos a pasar al siguiente, a las evaluaciones de los edificios. Edificios me refiero a casas, me refiero a pequeños negocios, a tu accesoria, donde tienes tu cafetería, no importa. Vamos a tener 3 pasos. El primero va a ser el monitoreo. Bueno, esta ficha que la sacó la Ciudad de México nos maneja como monitoreo de vivienda, pero nos va a ayudar para todos los inmuebles en los que nosotros estamos. Es identificar. Es decir, vamos a identificar los elementos estructurales. Dígase columnas, traves y muros de carga. Esos son los elementos estructurales. Los demás elementos como el muro divisorio, el cerramiento y el castillo no son estructurales. No dejan de ser importantes porque estos se pueden caer y pueden causar un accidente. Sin embargo, si nosotros vemos que los elementos estructurales sufren un daño, ahí sí es peligro, porque entonces toda la edificación puede fallar y se viene abajo. Entonces ya una vez que nosotros tenemos detectado todos estos elementos, podemos determinar, ok, a ver, ¿qué pasó? Tengo una trave, está fracturada, no me muevo. Llamo a Protección Civil y entonces, oye, ¿sabes qué? Tengo una trave fracturada, doy mi dirección, etcétera. Ellos me dirán qué procede. Y por eso les comentaba anteriormente que es importante conocer cómo está nuestro edificio. Entonces, antes de que llegue el sismo, nosotros ya tenemos identificados realmente cuáles son nuestros elementos estructurales. Así es que después del sismo, yo voy, los identifico, los tengo bien localizados y entonces reviso. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Pueden fallar? ¿Pueden caerse? ¿Sufrieron algún daño? Así es como funciona esto, pero porque ya previamente los tenemos localizados. Bien, pues no nada más se trata de revisar la estructura, también se trata de revisar las instalaciones. En el caso de la luz eléctrica hay que revisar apagadores, contactos, es decir, bueno, y también lo que sean los focos, los interruptores, etcétera. Ver que nada esté haciendo corto, ver que no haya como un cable ahí suelto, ¿no? También eso es muy importante porque se llegan a soltar los cables después de un movimiento de este tipo. El agua. Tenemos que checar las instalaciones de agua, las cisternas, las tuberías y por lo tanto los accesorios del baño, el lavabo, el fregadero, la regadera, etcétera. ¿Por qué es importante? Si nosotros detectamos una fuga de agua, entonces la podemos reparar. Si no la detectamos, esta fuga de agua puede causar destrozos o puede causar un daño a nuestra estructura principal. Y recordemos que la estructura principal es aquella que sostiene en pie nuestra edificación. Una vez que ya revisamos luz, agua, vamos con la instalación sanitaria. Hay que revisar las tuberías de aguas negras. También es importante. Imagínense, se rompe una tubería de agua negra, se empieza a llenar todo nuestro inmueble y entonces ahí también son infecciones, ¿ok? Entonces va también atentando contra nuestra salud. Y por lo tanto, bueno, pues revisar el WC, las coladeras, los registros, etcétera. Es muy importante. Y la siguiente sería pues la instalación de gas, que es también una de las más importantes y más peligrosas. Hay que revisar estufa, calentadores, los cilindros, algún tanque que tengamos, también el estacionario, o sea, todo. Es muy importante que nosotros revisemos las instalaciones. Bien, pues
Número 2 de esta ficha sería monitorear. Es decir, ya una vez que tenemos detectados estos elementos en la estructura, por ejemplo, vamos a revisar si hay fisuras o fracturas. ¿Qué es una fisura? Una fisura no afecta directamente la estructura. Generalmente se presentan en acabados y entre la unión de muros o a veces entre las columnas y las traves también se llega a presentar pequeñas fisuras, pero son apenas unas líneas pequeñitas que aparecen. A diferencia de las fracturas, esas sí afectan el soporte de la vivienda y es necesario que se realice la reparación lo más pronto posible. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos o las diferencias entre una fisura y una fractura. Pues ahora sí, ya que estamos en el ámbito de monitorear, vamos también a monitorear las instalaciones. Recuerden que esto va de dos, estructura e instalaciones. Es importante que manejemos estos dos a la hora de aplicar este protocolo. Bien, pues el gas, hay que revisar cilindros, tanques estacionarios que no presenten golpes o desprendimientos de pintura, ya que esto también permite la corrosión. Las perillas mal cerradas o los empaques deteriorados, las fisuras en las tuberías pueden ocasionar fugas, incendios y explosiones. Recordemos que esto también es muy importante. Una explosión, pues no nada más destruye mi casa, ¿no? O sea, puede destruir hasta calles, manzanas completas. Así es que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Hay que colocar, ¿no? Este es como un truquito, que hay que colocar agua con jabón. Si nosotros llegamos a detectar una fuga o escuchamos el ruido, podemos poner agua con jabón en las conexiones o en toda la tubería y así nos vamos a dar cuenta en dónde justamente va a estar esta fuga. El agua. Vamos a inspeccionar, pues, de igual manera, que las tuberías no presenten algún tipo de fuga, que los accesorios como la taza del baño y el flotador funcionen de manera correcta. Las cisternas se encuentren limpias y que tampoco estén presentando algún tipo de fisura o que se hayan quebrado de alguna manera. Que no haya objetos que estén tapando o que estén obstruyendo los inodoros, los lavabos, entre otros, para que nos permita seguir con la circulación del agua y mantener las coladeras libres de basura. Eso es muy importante, si no podemos ocasionar que el agua se acumule y tenemos una afectación también de manera estructural por la acumulación del agua. Y bueno, pues la luz, hay que revisar que no haya sobrecarga de los aparatos en las conexiones. No podemos tener una extensión y ahí tener conectado el celular, la computadora, la televisión, el horno, ¿no? El refrigerador, todo. No podemos hacer eso. Es mejor que cada uno tenga su espacio. Y que sobre todo no haya cables expuestos. Recordemos, imagínense, tenemos un cable expuesto, después tenemos una fuga de agua, bueno, es todo un caos. Por eso es muy importante esta parte del monitoreo de nuestra vivienda o nuestra empresa. Y pues el número 3, se les invita a todos que hagan un mantenimiento en las principales afectaciones, pero esto no quiere decir que no hagamos un mantenimiento en nuestros inmuebles antes de que todo esto suceda. Es muy importante. Entonces, ya una vez que nosotros terminamos con estos 3 pasos, les voy a mostrar algunos de los ejemplos. La fractura es ya cuando el elemento estructural se quiebra completamente. Alguna de mis experiencias fue que yo llegué a una casa, pude revisar un muro, era un muro de carga, y justamente mi mano podía atravesar completamente el muro. Entonces, imagínense el grosor de esta fractura. Ese muro ya falló, ese muro se cambió, ya, no hubo mayor, ¿no? No se puede salvar de una fractura. Y una fisura es como lo vemos en la siguiente imagen, que es solamente una línea, puede ser por el acabado o que se botó alguna loseta, algún azulejo, se bota y se marca alguna pequeña fisura. Las siguientes imágenes es el fallo de las traves. Estas traves ya es porque de plano no van a servir. Si nosotros vemos una trave de esta manera, esta trave ya no sirve, debemos de llamar a un especialista para hacer la reestructuración y que nos ayude al mejoramiento de todo esto. La siguiente es la ruptura de las instalaciones. Como vemos, se puede separar de las uniones o incluso romperse completamente la tubería.
No necesita solamente ser de las conexiones, sí, pero sí es importante revisarlas. La siguiente imagen es el fallo de las columnas. Ahí tenemos algunos ejemplos, porque pesa demasiado el edificio, porque no pudo sostener el movimiento sísmico. Entonces, bueno, una vez que falla la columna, ¿no? Pues el edificio se viene abajo. Entonces es muy importante. Por eso les hago mucho hincapié en el hecho de que nosotros, antes de que todo esto suceda, debemos de revisar nuestras instalaciones constantemente. Echarles un ojito rápido. Entro a mi casa, entro a mi negocio y veo, oye, ¿está bien la columna? Oye, ¿está bien la trave? No, pues que sí. Perfecto. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque también pasa que después del sismo decimos, ay, ¿sí tenía esta fisura o no tenía? ¿Sí estaba o no estaba? No, no, fue por el sismo. Entonces no sabemos si realmente nuestra estructura está fallando desde antes, ¿no? Entonces eso también es importante. Y bueno, aquí está el truquito de la detección de la fuga de gas, ¿no? Una vez que nosotros le echamos agua con jabón y está justamente la fuga, pues este se va a empezar a burbujear, va a empezar a inflarse. Y la última imagen es un ejemplo de, no sé si recuerdan que les hablé de las juntas antisísmicas o juntas constructivas, es decir, que un bloque grande lo vamos seccionando en pequeños bloquecitos para que este no se quiebre. Esta imagen, que es justamente del Estadio Azteca, fue una polémica cuando fue el sismo del 2017, porque todos decían que ya no iba a servir el Estadio Azteca, que esta imagen mostraba el hecho de que ya casi casi el Estadio Azteca se había roto a la mitad. Y no, en realidad, esta es una junta constructiva, ¿no? Nosotros a veces no lo percibimos porque las cubren, las tapan. Sin embargo, no quiere decir que no existan. Gracias a este tipo de juntas constructivas, el edificio, el Estadio Azteca, no se vino abajo. ¿Por qué? Porque fue trabajando durante el sismo por pequeñas secciones. Entonces, bueno, este es un ejemplo de las cosas que tenemos aquí en México porque sí existen. Aquí está una junta constructiva y es justamente un elemento que nos permite que el sismo nos ataque de una manera no tan fea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho el hecho de que estuvieran aquí eh, prestándome atención, que les interesara el tema y espero que todo lo que les expliqué, todo lo que les comenté, les sea de suma ayuda y pues sobre todo que nos pongamos a trabajar en esto del monitoreo. No esperemos a que sucedan las cosas, no esperemos a que suceda una tragedia. Es importante que nosotros tengamos esta parte de prevención para, ahora sí que como dice la palabra, prevenir tragedias. Así es que, bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Gracias, Deb. Pues sí, justamente, siempre va a ser importante tirar estos mitos que hay, ¿no? Que a veces por la situación que ocurre en ese momento, la misma ignorancia que a veces tenemos respecto de estos temas, nos orillan a tomar malas decisiones, a hablar de cosas que no conocemos necesariamente y justamente es lo importante, ¿no? Escuchar expertos, escuchar gente que sí conoce, escuchar a la gente que de verdad puede intervenir de manera positiva. Y como lo dices, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la prevención, pues es fundamental, ¿no? Porque a veces siempre somos, o queremos ser correctivos, no somos reactivos, pero realmente pocas veces hacemos esta fase de prevención. Incluso los mismos sismos nos dieron un sustito apenas hace unos meses, ¿no? Sí, Estando desafortunadamente encerrados, etcétera. claro. Entonces, se hacen presente en cualquier momento porque vivimos, al menos en la Ciudad de México, vivimos en una zona en donde los sismos siempre nos van a pegar, ¿no? De alguna Sí, manera u siempre. otra. Y tenemos que estar listos, ¿no? Claro. Y justamente cuidar el lugar, por lo menos en donde estamos, donde tenemos nuestro negocio, la casa, por lo menos fijarnos en estos detalles. La ventaja que tenemos aquí, ¿no? De que nos hayas acompañado, es que el video queda allí en la página. Entonces, véanlo las veces que sea necesario, Sí, ¿sí? claro. De todos modos, igual si necesitan o alguna opinión o algo así, la arquitecta Debra trabaja con nosotros y sin ningún problema se les puede apoyar en alguna otra cuestión. Y digo, normalmente sabemos que septiembre pues, es un mes que nos trae ah, ah, eh, todos estos recuerdos, ¿no? De las situaciones que hemos Sí, pasado. Sin embargo, bueno, tenemos que estar conscientes de que va a pasar
debemos estar conscientes que esto va a ser recurrente, pero también debemos estar conscientes de que tenemos que estar preparados para evitar lo que ya sabemos, ¿no? Que ha ocurrido desafortunadamente por esta falta de preparación que tenemos a veces como población, y también que cuidemos nuestro patrimonio, que cuidemos la vida, que cuidemos la salud, que cuidemos nuestro negocio incluso, ¿no? Claro, Eso, sí, eso eso es es muy lo importante. más importante, preservar la vida, ¿no? Entonces, y pues bueno, también nuestros inmuebles, no es fácil levantar una casa, no es fácil levantar una construcción, nos cuesta a todos dinero, tiempo, etcétera. Entonces, pues qué mejor estar prevenidos para poder evitar tragedias. Así es. Muy bien, entonces, si tienen algún comentario, igual nos lo pueden dejar en este video. Si no, nos pueden mandar un mensaje aquí en la página de Facebook. Y todos vamos a traer este tipo de temas otra vez. Ya yo creo que sería el complemento, ¿no? Esta cuestión que nos mencionó la arquitecta Deb en cuestión de protección civil, ¿no? También cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que hacer, estos planes Claro, familiares, estos planes dentro de los inmuebles que debemos seguir, brigadas, etcétera, ¿sí? Estos temas yo creo que los vamos a traer más adelante, desde luego con gente que conozca del tema, ¿no? Como es el caso. así es. Pues gracias, Derlos, si tengas algún comentario final. No, pues bueno, más que nada agradecerles a todos, ¿no? Espero que esta información les sea de suma ayuda y pues estamos a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Israel. Pues gracias a todos por habernos acompañado este día. Recuerden que todos los miércoles, aunque sean días festivos, aquí estamos Aquí para, estamos. para apoyarlos. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.